ingeniero civil, que tus manos y tu ingenio nunca se agoten. Avanza, ingeniero civil. Avanza, avanza, Bien, buenas noches, colegas, buenas noches, ingenieros, y buenas noches a todos los miembros del sector construcción. Hoy empezamos con nuestro ciclo de conferencias de este año con un tema sumamente importante como es la nueva carretera central. Este proyecto resulta bastante relevante para el país y el Colegio de Ingenieros se honra en haber sido uno de los gestores. En el año 2017, cuando todavía no existía la partida para iniciar los estudios de preinversión, nosotros en el Colegio de Ingenieros, el capítulo de Ingeniería Civil, desarrolló una mesa redonda en la que participó el ingeniero Carlos Lozada, que en ese entonces era director ejecutivo de Provías Nacional y que hasta hace algunos meses fue ministro de Transportes. Participó también el gobernador de Junín, el licenciado Ángel Unchupaico, y igualmente el ingeniero William Bejarano, quien hoy nos acompaña. Y en esa conferencia se debatió la importancia de este proyecto, ya que la carretera central, la antigua, la que todos conocemos ya, colapsó, y pese a que hay todavía algunas rutas alternas, pues no son la solución. Entonces, producto de esa mesa redonda y las gestiones que hizo el gobernador de Junín, juntamente con el ministro de Transportes de ese entonces, se logró la partida para hacer los estudios de preinversión y se dio prácticamente la partida de nacimiento para este nuevo proyecto que ya pronto va a ser realidad, ya que los estudios de preinversión ya están aprobados y ya ha sido priorizado por el gobierno central para que en este año ya se licite la ejecución por concurso oferta del estudio definitivo de la construcción de esta obra, esta nueva autopista, que empezando por Huaycán se va por Andrés de Tupicocha, Yuracmayo, Yauli, Pachachaca, para llegar finalmente pues a La Oroya en 1 hora y media, ¿no? A diferencia de el tiempo que ahora demanda casi un promedio de 3 horas y media. Entonces, para esto hemos invitado justamente a uno de los gestores, uno de los visionarios de este proyecto, el ingeniero William Bejarano, quien en su oportunidad cargo de gerente regional de obras, le dio bastante impulso a este proyecto. El ingeniero William Bejarano ya tiene más de 25 años de colegiado, es ingeniero civil por la UNI, ha ocupado importantes cargos en diversas instituciones privadas y públicas, actualmente se dedica a la consultoría y a quien damos la bienvenida. Buenas noches, William, y te agradecemos por estar con nosotros. Tu saludo a todos los colegas. William, buenas noches. No escuchamos no te escuchamos. Buenas noches.
Ingeniero, no se le escucha. William, tu audio, por favor. Ingeniero Bejarano, disculpe su audio. No se le escucha nada. Ingeniero, aún no se le escucha. Ingeniero Bejarano. Acá está este señor. ¿Ya? ¿Me escucha ahora? Ya, William, ahora sí se te escucha. Ahora sí se te escucha, bien. Entonces, a ver, empezamos nuevamente, William. Adelante, tu saludo. Bueno, público en general, colegas que me escuchan, quiero exponer este proyecto de la carretera central sin antes agradecer al Colegio de Ingenieros del Perú, al Consejo Departamental de Lima y al capítulo de Ingeniería Civil por el interés que le ponen a este gran proyecto, a este proyecto soñado, esperado por mucho tiempo. Voy a utilizar las palabras de un gran hombre de Junín, presidente del Perú, Manuel Aodría, que decía, hechos y no palabras. Las palabras quedaron en el pasado, los sueños, hoy se va concretizando esto porque ya se tiene el proyecto de preinversión viable. Vamos a conocer que esta carretera se inició su construcción más o menos en el año 1924. Se inicia su construcción y dura aproximadamente 10 años. Entre los años 1900 y 1920 se aperturan vías hacia la zona minera central del Perú, las cuales fueron uniendo otras vías logrando su conexión y formando así parte de lo que conocemos como carretera central Lima-La Oroya. Dichos trabajos se realizaron considerando los vehículos y las condiciones de aquella época, con una superficie de rodadura en material diafirmado, 2 carriles que alcanzaban 6 metros de ancho y los puentes apenas tenían un carril sencillo con pequeños radios de curvatura que impedían el paso de camiones no articulados de ejes o más, de 2 ejes o más. La carretera central se ha convertido en un tiempo a esta parte en una vía de muy complicado tránsito debido a varios factores. La falta de previsión, la naturaleza misma, utilización de la vía con ascendente número de vehículos circulando, motivos que han ocasionado que se vuelva intransitable, como podemos ver acá en las imágenes. En la actualidad, la carretera central está soportando un tráfico medio de 8.200 vehículos día, siendo
De estos, 2.800 vehículos pesados aproximadamente, no siendo esto una variable para el diseño con el cual fue diseñado o construido. Por la carretera central son transportados anualmente aproximadamente 15 millones de toneladas en materia prima y aproximadamente 35.000 pasajeros diarios. Como consecuencia de los bloqueos de la carretera por fenómenos naturales como deslizamientos de tierra por lluvias, huaicos, nevada, o por los accidentes de factor humano, accidentes de tránsito, las pérdidas económicas para la región Junín son de aproximadamente 15 millones de soles por día y 35 millones de soles para la macro-región centro, que incluye Ayacucho, Huancavelica, Pasco, Huánuco, Junín. Huancavelica. Según datos de la Sutran, durante el periodo 2013-2015, en el tramo Chosica a La Oroya, se registraron más de 4.650 accidentes de tránsito. Es una fuente oficial de la Policía Nacional. El ancho de la vía no abastece el tránsito vehicular diario. Es decir, con los datos que tenemos, es una carretera en la muerte. Casi 2 muertos por día, deslizamientos de tierra obligando bloqueos de la carretera. Ahora, de enero a noviembre del 2020, se ha registrado un total de 1.246 personas perdieron la vida y 1.516 resultaron heridas, resultado de los 1.682 accidentes de tránsito. Cifras similares en el 2019, donde 2.526 personas tuvieron consecuencias fatales, tuvieron accidentes y 1.312 fallecidos. Esto también es una fuente de la Policía Nacional del Perú. Y vemos en la gráfica los accidentes ocasionados por no el mal estado de la vía por un tema de mantenimiento, sino por un tema de colapso mismo y por la naturaleza que es bastante agreste en esta zona de la sierra. La Sutran recomienda a los usuarios postergar viajes hacia esas zonas con condiciones climatológicas adversas, ¿no? Un solo camión o 2 camiones a lo largo de la vía pueden bloquear por 3, 4, 5 horas todo el tránsito de la carretera central. Podemos fijarnos ahora en un videíto donde está totalmente copada de nieve la carretera central a la altura de Ticlio. El tramo de la carretera central Lima-La Oroya, la transitabilidad colapsó hace más de 15 años a consecuencia del incremento vehicular y sobre todo al tránsito de carga pesada. El diseño de radio mínimo de curvatura debe ser 15 metros para vehículos de 20 metros de longitud, pero eso no se cumple en la carretera central. Carece de banquetas de seguridad, lo cual ocasiona accidentes. ¿Qué se debe hacer? Se debe priorizar el diseño de túneles para atravesar la cordillera a fin de evitar la altura, la nevada y el friaje. Y los deslizamientos, importantísimo. Algo como construir con la ruta del gas, la ruta del oleoducto, condiciones parecidas. El deterioro de la carretera central es evidente ante la presencia de agüellamiento, de piel de cocodrilo, fisuras longitudinales, entre otros. Ahora, por sus características de diseño geométrico topográfico, la carretera central no cumple con los requerimientos de ensanche y pendiente. Quiero mostrar esta foto que se llevó a cabo a inicios del año 2017 en una reunión con el entonces ministro de Transportes Martín Vizcarra y la viceministra Fiorella Molinelli, cuyo tema fue el sustento de un nuevo trazo para la carretera central. Habían habido conversaciones previas, había habido reuniones en gores ejecutivos, pero esta reunión es fundamental. Esta reunión fue fundamental con el entonces ministro, el ministro de Transportes, porque expusimos que la solución que tenía el Ministerio de Transportes trabajando durante años, casi 20 años trabajando soluciones para la carretera central,
carecían de ciertos parámetros, no unos parámetros de diseño que nos manda la ingeniería, sino parámetros sociales, parámetros de cómo fue cambiando el tránsito, llámese por visita, llámese por carga, llámese por negocios, el tránsito de las personas y de la carga en la carretera central. ¿Qué nos dijo en esa reunión el entonces ministro de Transportes? Nos dijo: convoquen a través del Colegio de Ingenieros, convoquen al Ministerio de Transportes, y fue representado por el ex ministro de Transportes, Carlos Lozada, en ese momento director nacional de Caminos, por representantes de AFIN, por representantes de las empresas dedicadas a las concesiones de infraestructura, por el colegio mismo y obviamente por los interesados, que en este caso representábamos al gobierno regional de Junín. Para más adelante se dio esa reunión, pero luego del cual hubo una siguiente reunión donde convencimos al entonces ministro de Economía, Alfredo Torne, y al ministro, al premier Zavala, de que este proyecto debería asignársele presupuesto. En ese momento nos pidieron exponer de qué presupuesto se trataba. Nosotros, obviamente, un proyecto de esa envergadura no se podría en ese momento dar un presupuesto ni siquiera aproximado, pero sí nosotros le dijimos que en aproximadamente entre 4 y 8 millones podría costar el perfil de preinversión. Nos dijeron: calcúlenlo, nosotros vamos a estar llanos ante cualquier llamado del entonces presidente y de la sustentación del ministro de Transportes para otorgarle ese presupuesto a la región. Ahora, esa reunión se llevó a cabo un fórum el 28 de febrero del año 2017. Se realizó una mesa redonda cuyo tema a tratar fue retos y soluciones de la problemática de la carretera central, con la participación del gobernador regional de Junín, Ángel Uchupaico, el gerente de infraestructura del gobierno regional de Junín, que en ese momento yo lo representaba como gerente, el director de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, Carlos Lozada, luego ministro de Vivienda, ministro de Transportes, el presidente del Instituto de Investigación y Estudios Viales, el ingeniero Jorge Lazarte, luego el presidente de AFIN, que es la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, que es el conglomerado empresario para las concesiones de infraestructura, que es el ingeniero Gonzalo Prialé, representantes del Colegio de Ingenieros, el ingeniero Jorge Luis de la Cruz Aguirre, y en ese momento se expuso, tanto el ministerio como nosotros como gobierno, como usuarios interesados en este nuevo proyecto, expusimos, hay un gráfico, siguiente. Estas rutas, expusimos nuestro proyecto y ellos expusieron las rutas alternas. ¿Cuáles son las rutas alternas? La ruta, según el planeamiento del Ministerio de Transportes, Lima, Churín, Ollón, Yanahuanca, Ambo, Huánuco, para descongestionar los vehículos que venían desde Huánuco. Y luego, dos rutas más, Lima, Guaral, Aco, Guayay. Guayay está antes de Cerro de Pasco, en la ruta La Oroya-Cerro de Pasco. Y otra vía, Lima, Canta, Guayay. Esperando que estas vías descongestionen la carretera central. En teoría, en el papel podría funcionar, pero no es que se olvidaron, sucedió algo interesante. Por el año 2002-2001 yo viajaba frecuentemente por la carretera central y contaba con un vehículo, una unidad de transporte. Y cuando nosotros llegábamos al terminal de Yerbateros, llegaba 10 a 12 personas de 59 pasajeros. Pensando en eso dije,
¿dónde se van quedando estos pasajeros? Y nos animamos como gobierno regional a hacer un pequeño estudio. Ese estudio nos botó que 6 de cada 10 personas que viene de Junín hacia Lima se quedan en Huaycán, Ate, Vitarte, Cieneguía, Chosica, Chaclacayo, La Molinas, Vitarte. Entonces, algo estaba pasando con esos estudios. La prueba es la realidad, que hoy estas carreteras están al más del 70% asfaltadas. Ya está en su segunda etapa, porque asfaltado está hasta Ollón, ahorita están asfaltando de Ollón hacia Ambo, asfaltado está hasta Aco, solamente falta de Aco hacia Guayay, y la carretera Canta está casi terminada. Entonces esos proyectos con el cual hace 20 años se visualizó que podían darle la solución a la carretera central, no es que no hayan funcionado. Lo que pasa es, por ejemplo, Junín es un gran productor de papa. ¿Ustedes creen que el productor de papa de Junín va a vender en el mercado del Cono Norte, en el mercado de Puente Piedra, de Zapayal? No va a vender sus productos. Ellos venden en el mercado central de Ate Vitarte. Ahí dejan sus productos. Debido a eso, y no se daría la vuelta cruzando toda la Panamericana con el tráfico que hay que pasar por Los Olivos, San Martín, Puente Piedra, Ancón, para cruzar y llegar hasta Guaral, Aco, darse la vuelta y aparecer en Guayay. Con ese tiempo ya están Lima San Mateo y con esta carretera colapsada. De igual forma, no tomarían la ruta por Canta, por Guayay, porque la Tupac Amaru también es otra vía totalmente colapsada en la ciudad de Lima, para los que conocen el Cono Norte. Por lo tanto, esta propuesta tenía una deficiencia. Nosotros se le explicamos al ministro y nos dijeron, en un foro explican su propuesta, y tal es así que el martes 7 de marzo del 2017 se acepta la propuesta para el nuevo trazo de la carretera central para dotar de soluciones a la carretera central. Y aquí está la foto del recuerdo. En esa reunión yo lo llamo día trascendental porque se acepta la propuesta de esta nueva autopista 4 carriles. Luego, el 17 de marzo del 2017 se publica en el Diario El Peruano el Decreto Supremo 008-2017 MTC, declarando prioridad y urgencia nacional la carretera Huaycán, Cieneguía, Santiago de Tuna, San Andrés de Tupicocha, San Damián, Yuracmayo, Yauli, Pachachaca y Quempalma con la ruta nacional P22. Asimismo, esto fue corroborado por el Congreso de la República, que saca el 31 de mayo del 2017, se publica en el Diario Peruano la Ley 30568, que declara de necesidad pública e interés nacional la modernización de la infraestructura vial de la ruta, o sea, por dos lados. Uno, la modernización de la ya existente, de la carretera central, la ruta P22, y la creación, ojo, y la creación de la nueva autopista central. La carretera la carretera central, la siguiente, por favor. Siguiente. ¿Cuáles son los objetivos que tiene esta carretera central, esta propuesta? Reducir el riesgo de accidentalidad en las poblaciones a lo largo de la vía del proyecto, reducir el tiempo de viaje para el transporte, que solo cruza en el área de influencia directa del proyecto, reducir pérdidas por mejora de la infraestructura vial. Esta propuesta de una nueva autopista es de necesidad urgente la construcción de esta vía alterna con características de una vía autónoma que se ajuste al tipo de transporte de pasajeros propio de una autopista de primera clase. Como vemos acá, totalmente colapsada, y siempre vamos a ver, es una foto repetitiva, una foto constante de la carretera central.
El MTC, cuando presenta su propuesta, tenía un proyecto listo para la construcción de la carretera, en parte, 80 kilómetros aproximadamente, de una vía que incluía desde el puente Guari, Guayay, Sutucancha, la minera Andaichaguas, minera San Cristóbal, el túnel Victoria por la compañía Volcan, la laguna de Pumacocha, el Abra Huachac, la represa Yuracmayo, Río Blanco, San Damián, San Andrés de Tupicocha, Santiago de Tuna, El Estanque, La Antena, Cieneguía. Coincidíamos en la llegada, pero si sumábamos los 80 kilómetros del proyecto listo, más los kilómetros que se iban a tener que construir para completar la propuesta, sumaban aproximadamente 184 kilómetros. Si hoy día tenemos 170 kilómetros, no se trata de hacer una vía más larga, se trata de hacer una vía mucho más corta y en un menor tiempo. Siguiente. La ventaja de la construcción. La nueva vía contará con un nuevo eje. Como vemos acá, empieza en Ate, a la altura de Huaycán, aproximadamente, el kilómetro 22 de la P22, coincidencias, y recorre Cieneguía, Antioquía, San Damián y finaliza en Yauli, La Oroya. El tiempo de viaje aproximadamente de esta nueva propuesta que vamos a detallar a continuación es aproximadamente 4.5 horas para llegar a Huancayo. Al llegar a La Oroya, desde que empieza la autopista hasta el puente Yauli, nos va a tomar aproximadamente hora y media. Son 135 kilómetros en el eje derecho, o sea, en la ruta Lima-La Oroya. Y en el eje izquierdo, en los carriles de regreso, vamos a llamar La Oroya-Lima, 119 kilómetros aproximadamente. Y se ha estimado que de ahí al centro de Lima, lo que conocemos como el kilómetro cero nosotros, aproximadamente 32 minutos. Si sumamos todo el tiempo estimado de viaje, nos da que en un Lima-Huancayo, desde el centro de Lima, nos dura aproximadamente 4.5 horas. Muy inferior a los 8, 9, 10, 11, 12 horas con las cuales hoy en día se está viajando y en condiciones inseguras, dado los accidentes, dado las condiciones climatológicas que ponen la vía como jabón al tener niebla, etc. Las ventajas de la construcción de esta nueva autopista va a incrementar el cambio comercial de la macrorregión centro con Lima, va a impulsar el turismo nacional, internacional y va a otorgar confianza a los empresarios nacionales y extranjeros que quieran invertir, porque esa vía nos va a traer desarrollo. La carretera alterna va a beneficiar aproximadamente a 4,5 millones de habitantes de la macrorregión, pero en forma general a 17 millones de personas a nivel nacional, casi la mitad de la población, los que van a tener beneficio indirecto. Se va a reforestar dentro del proyecto 3.600 hectáreas. Con ello, ¿qué se va a incrementar el volumen de las aguas en las cuencas del río Lurín y del río Mala? Se va a preservar la masa de nieve del Nevado Pariacaca a través del mejoramiento del medio ambiente en el área de influencia del proyecto. Voy a pasar a detallar el proyecto ya, la parte de ingeniería.
William, tu audio, por favor. ¿Me escuchan? Ahora sí, William, adelante. Ya, se puede visualizar la diapositiva, ¿no? Sí, sí se ve. Ya. Este proyecto está ubicado en 3 regiones principalmente. La región, lo que conocemos como región Lima, la provincia de Lima, la región Lima Provincias, que son las 9 provincias que rodean a Lima, y el departamento de Junín, o la región Junín. Para conseguir que la unidad formuladora del proyecto y la unidad ejecutora en ese tiempo sea el gobierno regional de Junín, se tuvo que firmar un convenio, de acuerdo a la normatividad vigente, un convenio entre el entonces alcalde de Lima, el gobernador regional de Lima Provincias, el ingeniero Nelson Chuy, y el gobernador de la región Junín, Ángel Unchupay. Con eso se salvó la parte legal y se procedió a la formulación del proyecto. ¿Me escuchan? Sí, William, adelante. Ya. Bueno, el inicio de este proyecto está dado a la altura de Chaclacayo, o básicamente a la altura de Huaycán también. A la altura del kilómetro 22 aproximadamente de la carretera o de la vía P22. Entra en un túnel, se desarrolla una vía de 500 metros para luego desarrollar aproximadamente un viaducto de 400 metros y entrar a un túnel, ¿no? Un túnel de aproximadamente 4 kilómetros. Esta construcción de la autopista de 4 carriles de primer nivel, ¿no?, consiste en la construcción de la superficie de rodadura de altos niveles de servicio. El trazo, como decía yo, se inicia en la carretera central en el kilómetro 22.5, altura del puesto de salud Morón, y propuesto desde la futura vía de evitamiento Ramiro Prialé, con un viaducto, ¿no?, y el túnel respectivo, y salen a la altura del centro poblado de Chontay, Cieneguía, para continuar el trazo pasando por Sisicaya, Antioquía, San Damián, y continúa con 4 túneles de 4.500, 2.800, 3.900 y 3.600 metros de longitud, empalmando en la ruta nacional P22 Yauli-La Groya con una longitud total de 135 kilómetros. Vamos a ver la ficha técnica del proyecto. La ficha técnica del proyecto, como pueden ver, prevé una pendiente máxima de 6% dentro de la normatividad y un porcentaje mínimo del eje principal de 0.1%. Existen túneles totales de 80 kilómetros, entre túneles mayores y menores. Lo llamamos mayores cuando son túneles mayores a 3 kilómetros y menores cuando son menores a 3 kilómetros. Menores a 3 kilómetros tenemos casi 24 kilómetros de túneles y mayores tenemos aproximadamente 55 kilómetros de túneles. La longitud de los viaductos en eje derecho 15 kilómetros y en el eje izquierdo 8 kilómetros, para que vean la envergadura de la obra,
es bastante monumental, vamos a decir, esta obra, dado la cantidad de obras de arte, la cantidad de ingeniería que se va a tener que emplear para poder construir todo este proyecto. Tenemos en el diseño geométrico intercambios viales. Son 5 intercambios viales. Uno en Lima Chosica, en Cieneguía Chontay, San Damián Tupicocha, Guari San Mateo, La Oroya Ticlio. Son los intercambios viales propuestos. Podemos visualizar los datos comparativos de la vía. Las calzadas actuales son de 6 metros, van a ser ahora de 7,20, ¿no? 2 carriles, va a pasar a 4 carriles. El índice medio estimado para la nueva vía va a ser de 7.000 a 12.000 vehículos día, muy superior a los 2.000 para el cual fue proyectado la carretera central actual. Ahí podemos observar lo del pavimento flexible, tanto en las progresivas, es variable a partir del kilómetro 65 en el diseño, dado la mayor altura que se tiene, las condiciones geográficas son diferentes, del kilómetro 65 hacia arriba. Lo mismo sucede en la calzada izquierda. Y ahí vemos una sección típica mínima de 26.5 metros, donde podemos apreciar los 2 carriles en cada sector. Carril izquierdo son 720, 360 cada carril, una berma de 3 metros, una cuneta de más de 1 metro y bermas centrales. Asimismo, eso sucede en la calzada derecha y la pendiente respectiva. En la parte de hidrología, ¿no? Se encontraron 49 alcantarillas existentes ya. Y esas son las que nosotros detallamos en ese inventario que pueden ver, que tienen a la vista. Luego, ¿cuáles son muchos se preguntan cuáles son los puentes proyectados? Acá tenemos en el eje izquierdo y en el eje derecho el total de puentes proyectados. Son 295 metros en el eje izquierdo y 645 en el eje derecho. Respecto a la geología y geotecnia del proyecto, podemos mencionar, antes el movimiento de tierras que se va a generar. En el metrado total de este proyecto son más de 6.418.788 metros cúbicos que se va a usar para material de cantera, nada más, para rellenos. Y como un dato adicional, solo en la excavación de roca suelta vamos a tener 37.590.000 metros cúbicos de roca suelta. Podemos apreciar ahí la geología y geotecnia del proyecto y la relación de túneles mayores a 3 kilómetros. Lo que mencionamos son los túneles mayores, está el túnel Chaclacayo y el túnel 1, el túnel 2, túnel 3, túnel 4. Longitudes de los túneles: 9 kilómetros, 4 kilómetros, 3 kilómetros, 3 kilómetros, y el último túnel para llegar ya a La Oroya es de 7 kilómetros y medio aproximadamente. Ese es en la margen izquierda. Y en la margen derecha, de la misma forma, tenemos los túneles proyectados: el túnel Chaclacayo, el túnel 1, 2, 3 y 5. Ya no se tiene el 4 como sí se tiene ahí en el eje derecho. Las estructuras y obras de arte proyectadas, tanto los viaductos y los túneles, obviamente en los tramos de la vía están de acuerdo a las consideraciones técnicas y la normativa vigente. Podemos visualizar ahí en los túneles una sección típica, una estructura de sostenimiento consistente en cimbras metálicas tipo arco, parecidas a lo que se han hecho en el túnel Yanango,
quien ha visitado en la región central, en la selva central, muy parecidas, tienen una altura de 5 metros 20. Ahora, respecto a los túneles menores, aquí visualizamos más de 13 kilómetros de túneles menores a 3 kilómetros. Y en el eje derecho, en el eje izquierdo, más de 10 kilómetros de túneles, que hacen un total en tunelería de 80 kilómetros aproximadamente. Acá podemos ver las estructuras y obras de arte del proyecto en el tema viaductos. Para la superestructura se ha propuesto módulos típicos prefabricados de luces de 30 metros, 35, 40, 45 y 50 metros, cuya sección transversal es tipo cajón de concreto postensado. Estos se apoyarán sobre pilares de concreto armado tipo voladizo. Estos viaductos y estos puentes están detallados en el cuadro que pueden ver en pantalla. Las luces de los mismos, la altura y las coordenadas, las progresivas, donde están ubicados. Cada uno de ellos. Hay luces interesantes, 760 metros de luz hidráulica. Imaginen el tamaño de la estructura. Y esa son la relación ya de viaductos, tanto en el eje derecho como en el eje izquierdo. Y acá importantísimo el cronograma de obra. ¿En qué tiempo se va a realizar el proyecto, el proceso constructivo? El proceso constructivo de este proyecto está para 3 años. Obviamente desde el primer día de construcción fuera el expediente técnico, ¿no? Asciende el presupuesto aproximadamente a 11.571 millones de soles. El costo de la inversión está detallado en obra 8.726 millones, en la elaboración del expediente técnico 218 millones, en el PACRI 1.745 millones y en la supervisión 436 millones, y en las interferencias 349 millones, que son los presupuestos importantes de este proyecto. Asimismo, señalar de que se hizo un video en el proyecto, que me gustaría que lo vean, de cómo va a quedar la autopista central 4 carriles.
Luego de ver este interesante video de cómo quedaría, obviamente, la carretera central, ¿en qué etapas está la carretera central? ¿Ya hay convenio, no hay convenio de gobierno a gobierno, hay acuerdo, no hay acuerdo? La carretera central a través de Provías Nacional, porque el gobierno regional de Junín le cedió la unidad ejecutora al Ministerio de Transportes y a través de su unidad ejecutora, Provías Nacional, aceptaron la misma y ya está en proceso para llegar a un acuerdo de gobierno a gobierno. Al día de hoy, esto empezó como una invitación a 24 países. Se les invitó a participar, de los cuales solamente 9 países presentaron una carta de intención. Una carta de intención. ¿Quiénes son? Corea del Sur, Canadá, España, Francia, Japón, Reino Unido, Alemania, Austria y Rusia. De esos 9 países que presentaron la carta de intención, solamente presentaron la documentación completa para seguir en carrera 5 países: Corea del Sur, Canadá, España, Francia y Japón. ¿Qué sigue después de esto? Tengo entendido de que en el mes de febrero tienen plazo estos países para hacer las observaciones respectivas, para presentar sus consultas, y el gobierno nacional, luego del cual solicitará a estos 5 países ya su propuesta final y seguramente se elegirá con qué país firmar el contrato de gobierno a gobierno. Estos datos últimos me los acaba de dar el director nacional de Provías, el ingeniero Luis Chan, con quien tuve el gusto de compartir aulas. Conversábamos de qué tan importante es visionar estos proyectos de gran envergadura para el desarrollo de la región. Y contento porque somos dos chicos de 17 años que empezamos la carrera universitaria, nos hicimos ingenieros en la uni y ya en la vida profesional, en distintas entidades, pero con una sola visión: el desarrollo del país. Pudimos concebir de que se podía hacer en tiempos cortos, porque para tamaño proyecto vamos a tener en aproximadamente 4 años o 4 años y medio culminada la carretera central. Y este proyecto se empezó a gestar realmente desde el año 2016 y el 17 con ese día trascendental, 17 de marzo, donde se inicia ya hechos y no palabras. Gracias. Muy bien, ingeniero Bejarano, muchas gracias por su exposición. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Pedimos a los colegas que por el Facebook, por el YouTube, puedan formular sus preguntas. Tenemos bastantes comentarios, bastante positivos respecto a esta obra. El colega Fajardo enfatiza el acierto de este proyecto de preinversión al considerar viaductos y túneles. El colega Luis Rosa manifiesta que sería una bendición la ejecución de esta esperada obra. El colega Lercavilla dice que ya es tiempo de una carretera de este milenio para una región tan importante para la Sierra y Selva Central. Y en general hay muchos buenos comentarios, ingeniero Bejarano. Y hay una primera pregunta relacionada a la logística. El colega Arturo Prodac manifiesta sobre la logística para llevar a cabo esta obra, ya que el trazo, digamos, es una zona que no tiene al menos ninguna vía hecha. Entonces, ¿qué nos podría decir respecto a la logística? Usted que ha recorrido los 136 kilómetros de este proyecto. Existen 80 kilómetros ya construidos, son vías de 3 metros y medio de ancho, y en las zonas más cortas de 2 metros y medio. Obviamente no va a transitar vehículos de gran magnitud, pero ya existen vías. Ahora, este proceso constructivo va a ser detallado ya en el expediente técnico. Recuerden que estamos en la etapa de preinversión. El contrato o el acuerdo de gobierno a gobierno prevé
ya dentro de sus, del contrato mismo, porque el expediente, la formulación del expediente va a ser parte del contrato, se va a prever, obviamente, cómo se va a dotar de logística para la construcción de tan importante vía y, como sabemos, la elaboración del expediente técnico puede demorar entre 1 y 2 años. Correcto, correcto, ingeniero Bejarano. Igualmente, el colega Diego Villanueva Arteaga manifiesta que el tema de la estabilización de taludes va a jugar un rol importante. Usted que ha recorrido la zona, ¿qué nos podría decir al respecto? Sí, efectivamente. Detallaba en algún momento, ¿no?, todo el movimiento de tierras que se va a hacer, bastante impresionante el movimiento de tierras. La estabilización de taludes, obviamente, este proyecto va a ser supervisado y va a ser llevado por especialistas en la materia, llámese geotecnistas, especialistas en mecánica de suelos, hidrólogos, hidrogeólogos, ¿no? Y el movimiento de tierras es interesante. Existe aproximadamente en excavación de roca fija más de 77 millones de metros cúbicos de roca fija. Obviamente, estos son números aproximados. Es más, el expediente técnico mismo tampoco va a tener el número hasta finalizar de obra. Cuando tengamos el expediente técnico definitivo, nosotros vamos a poder saber exactamente cuál es el costo real del proyecto, a cuánto ha costado y, obviamente, todas las variables y todo lo que se tuvo que realizar. Ahora, respecto a la estabilización de taludes, respecto al friaje, justamente esta ruta se ha considerado encimar todo, porque desde el primer momento, cuando empieza en Chaclacayo, empezamos con un viaducto para terminar en un túnel y vamos encimando rápidamente llegando a la cumbre. ¿Para qué? Para evitar deslizamientos. Básicamente, su diseño va a ser similar a un oleoducto o un gaseoducto, donde tenemos que evitar eso, deslizamientos, cambios de temperatura enormes o variantes de temperatura enormes. El máximo punto de este proyecto está a los 4100, muy diferente a Ticlio, que es 4818, más de 700 metros menos, y aproximadamente 80 kilómetros de túneles que van a garantizar, obviamente, la rapidez de los carros, la estabilidad y la seguridad de los mismos. Muy bien. Igualmente, el colega Eric Cruces manifiesta lo que ya todos sabemos, que cuando tenemos obras longitudinales, carreteras, siempre hay predios que interfieren con la vía. El colega pregunta respecto a este tema, si ya se adquirieron o ya se identificaron los terrenos que interferirían con la vía. Se han identificado los terrenos. Es más, en el presupuesto final, ahí tenemos una cantidad considerable, más de 1.700 millones aproximadamente, para el tema no solamente de interferencias, sino para el tema para comprar terrenos de propiedades obviamente particulares y privadas. Ya ha habido, se ha conversado con ellos, hay documentos en preinversión, promesas de venta ya de esos terrenos. Si se dan cuenta, podemos ir al Google y vemos que la mayoría son terrenos seriazos, estamos yendo por la cumbre, pero sin embargo hay propietarios que han hecho denuncios o que tienen pastizales, ¿no?, en las zonas altinas, pero sin embargo pues hay que pagarles, ¿no?, el precio justo. Correcto. Muy bien, el colega Leonardo Arroyo también manifiesta sobre el tema ambiental. Indica que podría afectarse parte de la flora y fauna silvestre. ¿Qué nos podría comentar al respecto? Sí, efectivamente se ha considerado en el proyecto la reforestación de más de 3.600 hectáreas, ¿no? Si bien es cierto, hay una afectación, hay una mitigación también de la misma, cumpliendo con todos los parámetros y normas ambientales vigentes. Bien. Bueno, hay una consulta no de orden técnico, sino de gestión que hace el colega Mubi César, ¿no? Mubi manifiesta que se perdió tiempo al haberse dado
el encargo para hacer el estudio de preinversión al gobierno regional de Junín. A ver, quisiera tu opinión, William, yo luego complemento también. A ver, yo creo que fue al revés. El gobierno nacional no tenía en cartera este proyecto, no existía. Hay que agradecer a los que apoyaron el proyecto, al Colegio de Ingenieros, y quien lideraba el Colegio de Ingenieros del capítulo de Ingeniería Civil, Consejo Departamental de Lima, Colegio de Ingenieros del año 2017, ¿no? Cuando en febrero se hace un foro, un debate para las propuestas que el ministerio no tenía, porque estaba cerrado el Ministerio de Transportes, con sus propuestas de Lima, Canta, Guayay, Guaral, Lima, Guaral, Aco, Guayay, Lima, Churín, Ollón, Ambo, Huánuco, y que con esas 3 vías, que ya en construcción, en ese tiempo más del 50% de construcción de cada una de las vías, iba a solucionar el problema en la carretera central, porque ya, según esos estudios, Huánuco ni Pasco iba a venir por la carretera central, cosa que no ha sucedido por un efecto de mercado. El mercado es variable, los productos son variables. Junín produce el 99.9% de mármol de producción nacional, poniéndote un ejemplo, sin ir con otros productos tradicionales. Ahora, no estaba en agenda, nunca se perdió tiempo, al contrario, Junín fue, a través del gobierno regional, y quien le habla como gerente regional de infraestructura, quien impulsó y dijo, este proyecto sí es posible. Pero primero había que demostrar que el Ministerio de Transportes no iba a cumplir tal finalidad con el desarrollo de esos proyectos. Es así que nos escuchó en ese tiempo un ministro ingeniero civil, ¿no? Tuvo el oído necesario y la atención para escucharnos el proyecto, y yo recuerdo sus palabras del ex ministro de Transporte Martín Vizcarra. Dijo, si ustedes logran convencer al auditorio, convencer técnicamente a los involucrados en el tema, ¿quiénes son? La Dirección de Caminos y AFIN, que es la asociación que reúne a los empresarios que tienen concesiones de infraestructura vial. Y en ese momento hay una vía concesionada, la P22 está concesionada, y obviamente los iba a afectar. Iba un parámetro legal ahí. Entonces me dijeron, si tú logras articular bien tu proyecto, demostrar que va a funcionar muy por encima de lo ya propuesto, vas a tener todo el apoyo del gobierno, cosa que sucedió. Y como digo, gracias al Colegio de Ingenieros que nos dio la plataforma para la exposición en el mes de febrero del 2017, para luego en el mes de marzo salir el decreto supremo que le da la norma de interés nacional a este proyecto, e inmediatamente empezamos con la preinversión de un proyecto de tamaño y envergadura. Nos entregaron en el mes de julio 6.600.000 para hacer la licitación de este proyecto a nivel de preinversión, y se dio la viabilidad en diciembre del 2018. Es viable el proyecto. A raíz de 2018, ahí sí perdemos tiempo, porque hasta ahora no hay convenio de gobierno a gobierno, que fue, obviamente, es lo más rápido que se tenía, pero en el papel, en la práctica, desde diciembre de 2018 no se ha hecho nada. ¿Ya? No podíamos haber perdido tiempo en Junín porque este proyecto no estuvo agendado nunca. Efectivamente, sí, justo para complementar la inquietud del ingeniero Muy César, efectivamente, al 2017, a inicio de 2017, no estaba en la agenda del Ministerio de Transportes este proyecto, estaba como idea, y justamente, como todos sabemos, en todos los veranos de Lima, ¿no? Enero, febrero, empiezan pues los huaicos, las interrupciones en la carretera central, y en ese año, en el 2017, fue bastante significativa las interrupciones, y es por eso que convocamos a los actores principales, convocamos al gobernador regional de Junín, el licenciado Ángel Unchupaico, al gerente de obra de ese entonces, el ingeniero Bejarano, que nos acompaña ahora. También convocamos al director ejecutivo de Provía Nacional, el ingeniero Carlos Lozada,
y también a diversos representativos, instituciones representativas de la sociedad civil para debatir este tema. Y producto de ese debate, el licenciado Carlos Lozada llevó la inquietud al Ministerio de Transportes sobre la imperiosa necesidad de hacer esta nueva vía y gracias al empuje del capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima, se logró en tiempo récord que el Ministerio de Transportes asigne un presupuesto para el estudio de preinversión que fue trasladado al gobierno regional de Junín para que pueda hacer estos estudios, y estos estudios se hicieron en su tiempo, ¿no? Entonces se ganó bastante tiempo y obviamente por el alcance del proyecto, debido a que esta es una vía nacional, ya no podía estar a cargo ya del gobierno regional de Junín, y además por temas presupuestarios tenía que regresar al gobierno central. Entonces fue un acierto que esta primera fase del proyecto pase al gobierno regional de Junín, porque ellos eran primero los más interesados en la celeridad de este proyecto y también son los que conocen mejor, ¿no? Mejor las rutas. Recuerden que no había una ruta, se tenía que plantear la ruta, se tenía que ver todas las alternativas, recorrer de inicio a fin, y quién mejor pues que los ingenieros de Junín para poder encontrar la ruta más viable para este proyecto. Entonces ha sido un acierto y ya estamos a puertas de que en marzo ya se defina al país que se encargaría del gerenciamiento del proyecto para que luego se empiecen los estudios definitivos y la ejecución de la obra. Entendemos que al no haberse hecho con la ley de contrataciones, ni tampoco por una asociación público-privada, y al haberlo hecho a este convenio es justamente para hacerlo más célere. Entonces entendemos que debe haber sí o sí un fast track para este proyecto. Entonces no esperar el promedio de 18 meses para terminar el estudio definitivo y empezar la obra, sino después de los 4 primeros meses de estudio ya deberíamos empezar con el movimiento de tierras y así poder culminar esta obra en menos tiempo del que se piensa, ¿no? Independientemente que ya nosotros como Colegio de Ingenieros hemos mostrado en su oportunidad el desacuerdo con estos convenios de gobierno a gobierno, ¿no? Eso ya es otro tema que ya luego podemos ampliar incluso, pero en este caso ya se ha dado bajo esta modalidad y por el bien de no solamente de la zona central del país, sino de todo el Perú, nos toca ahora ya empujar este proyecto, darle todo el empuje para que esto se haga lo más rápido posible. Muy bien. En el tema de el ingeniero Luis Donaire también manifiesta, bueno, está preguntando sobre la duración del proyecto, ya esto ha sido respondido por el expositor, pero habría que ver también la tecnología, porque el costo y la duración del proyecto también está en función del estudio definitivo, porque tenemos ahora el estudio de preinversión, pero al licitarse también no solamente se va a licitar el estudio, la obra, sino también la tecnología a utilizar, ¿cierto? Tenemos acá bastantes túneles, tenemos viaductos, ¿no? Básicamente son viaductos, ya no vamos a seguir la sinuosidad de los taludes, sino prácticamente van a ser vías rectas, entonces la tecnología a utilizar va a ser sumamente importante para que esta obra pueda hacerse de una manera mucho más rápida. Y sobre este punto de la tecnología, ingeniero Bejarano, quisiéramos sus comentarios. Sí, efectivamente, hablábamos de lo monumental que va a ser la obra, ¿no? Son 80 kilómetros de túneles. Tenemos una duración del proyecto, del cronograma de obra, de 3 años. Obviamente la tecnología hoy en día no es ajeno al Perú, la tecnología no es ajena a ningún país de Sudamérica, y si no ha llegado esa tecnología, va a venir con ella por los tiempos ajustados de obra, ¿no? Vemos máquinas tuneleras que llamamos, BTM, que pueden, pues, no, antes en la década de los 85, 90 avanzaban, pues, 1 metro día, ¿no? Hoy por hoy vemos
que tienen avances pues de 100, 120, 150, dependiendo de la tecnología, dependiendo de la máquina que use, por día, a diferencia de los años pues en los cuales uno era estudiante y la máxima máquina era 1 metro por día para túneles de esa magnitud. Y los viaductos pues tecnología hay, ¿no? Efectivamente. Pues, a nosotros. Efectivamente, muy bien. El colega Roger Azaña Heredia manifiesta, digamos, sus dudas. Él dice que no cree que pueda hacerse en 5 años o menos, sino él apunta a un mínimo de 10 años. Bueno, y tiene razón, ¿no? O sea, históricamente en los últimos años las mega obras han tenido muchos problemas de toda índole, desde el punto de vista social, ambiental, político sobre todo, que hacen pues que una obra que debería terminarse en 3 años termina pues, como dice el colega Azaña, en 7, 8, 9 años, ¿no? Uno de los grandes ejemplos es la línea 2 del Metro de Lima, que ya este año ya debería haber culminado la obra, pero recién estamos al 25%. Obviamente es una inquietud válida del colega Roger Azaña, esperemos que su pronóstico no se cumpla, pero está en nosotros justamente cambiar todo lo que ha estado sucediendo en los últimos años, ¿no? Ya la pandemia, por lo menos que nos sirva de lección para muchas cosas y entre otras que tenemos que ser más céleres, ¿no? Entonces, en la medida que todos empujemos el carro, hay que apuntar pues a que esta obra se haga en los 5 años efectivamente. Igualmente, el colega Raúl Castro manifiesta una inquietud válida. Él dice que hay un proyecto de un túnel trasandino para la actual carretera central, ¿no? Entonces, como que colisiona con este nuevo proyecto. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí tengo conocimiento, es más, detallaba que en el decreto de urgencia, en el decreto supremo, publicado por el Congreso en el mes de mayo del 2017, habla de los 2 proyectos, de necesidad pública, de urgencia, del proyecto de la carretera central que conforma la ruta P22 y la nueva carretera central, los 2 proyectos. Es por eso que ahora, en ese proyecto, en la carretera central existente, se está considerando no un túnel trasandino de 20, 30 kilómetros, si no me equivoco, no tiene más de 8 kilómetros, ¿no? Y tampoco es, porque lo ideal sería un túnel que evite Ticlio, que evite la nevada. Hemos visto en la presentación lo que se forma básicamente es una jabonera las vías que se forman en la altura de Ticlio, no se puede transitar. Uno tiene que ir atrás de un vehículo grande siguiendo las huellas del mismo, te sales de la huella y empiezas patinando. Entonces, ese proyecto va a ayudar a esta carretera central actual, pero no va a solucionar el problema, porque no está incrementando el número de carriles. Es más, se está trabajando por etapas, proyectos pequeños a corto plazo, a mediano plazo, y ese debe ser uno a largo plazo. Muy bien. También aquí por las redes sociales nuestras ya se ha empezado a generar una polémica y bastantes comentarios, digamos, al respecto. Son totalmente válidos. Hay que ver también lo que aquí se manifiesta sobre el tema de gestión, ¿no? Porque efectivamente en estos momentos se está haciendo ya el estudio de preinversión del túnel, ¿no? Del túnel trasandino para la actual carretera central. Pero obviamente que el hecho que se construya la nueva carretera central, eso no significa que deba abandonarse la actual. Entonces se tiene que integrar, ¿no? ¿Qué nos podría decir al respecto, ingeniero Bejarano? Yo creo que mientras más vías de comunicación podamos tener en perfecto estado, transitables, va a ser mejor para el desarrollo, porque hay que tener en cuenta que el Perú sigue creciendo, la región macro, centro sigue creciendo, se sigue integrando, ¿no? Es más, la agricultura, 20 años atrás no teníamos una agricultura de exportación. Hoy en día, el Perú, el pequeño agricultor, aprendió a exportar, ¿no? Aprendió, y ahora esos productos tienen que ser transportados, obviamente, en el menor tiempo posible, llegar al aeropuerto o llegar al puerto, ¿no? Y si tenemos vías deficientes, como hoy en día, que se lleguen 10, 12, 15 horas a la ciudad de Lima desde la región central, eso no va a ser posible, pues, ¿no? Sus costos logísticos van a ser mayores. Efectivamente. También hay inquietudes respecto a las inversiones que se están haciendo en las vías alternas a la carretera central, ¿no?
cuando todavía no se tenía este proyecto de la nueva carretera, esta autopista de 4 carriles que estamos hablando, como una solución al colapso de la carretera central, se habían planteado desde hace algunos años 4 rutas alternas, ¿no? La Lima-Canta-Guayay y la Huaral-Lacos-Guayay, Cañete-Lunahuaná, Roncha-Chupaca, y Huaura-Sayán, Churín-Ollón, ¿no? Que todavía en estos tiempos sigue ejecutándose las obras, pero aquí nos están indicando que no habría planificación. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, hubo una planificación del gobierno central a través del Ministerio de Transportes de hace 20 años, esa planificación viene atrás, donde para descongestionar la carretera central se pensó en esas 4 rutas. Se invirtió en 3 rutas que tienen hoy en día más del 70-80% de inversión cada una de ellas, que es Lima-Canta-Guayay, Lima-Huaral-Aco-Guayay, Lima-Churín, Ollón, Ambo, Huánuco. Pero sin embargo, justamente en el 2017, demostramos de que esas 3 rutas al menos no iban a solucionar el problema. La otra ruta, Lima, Cañete, Lunahuaná, Chupaca, solo se intervino con el proyecto Perú 1 hace más de 15 a 20 años. De ahí no ha sido intervenida. Quien ha viajado por esa ruta es una ruta bastante estrecha, no ha sido intervenida por el gobierno. Entonces, esa planificación no funcionó. Por eso que hoy tenemos colapsada la carretera central. O sea, sí hubo una planificación del gobierno central. Vamos a decir, no tomaron en cuenta algunos datos que nosotros sí tomamos. Si bien es cierto, en ese tiempo, en 2017, también se hablaba de la inversión que se iba a dar a la carretera central actual, donde se iba a hacer ensanche en algunos sectores, donde se iba a hacer el túnel, donde se ha construido ya un túnel pequeño hoy en día, si no me equivoco, de 200 a 300 metros, donde se ha mejorado parte de la vía, pero eso tampoco soluciona el problema. Ojo, el índice medio está en 2.000 vehículos para el cual fue diseñado y tenemos en la realidad 7.000 vehículos promedio y en días puntas 12.000. Por más que mejoremos esa carretera central, quien la ha transitado, es una construcción clásica que sigue el curso del río. ¿Sujetos a qué va a estar siempre? Por más que mejoremos los deslizamientos, ¿no? A las heladas en Ticlio. Eso no va a cambiar. Perfecto. El colega Jaime Flores manifiesta la velocidad promedio de diseño. La velocidad promedio, 80 y 100 kilómetros, entre 80 y 100 kilómetros. Recuerda que tenemos dos, del 0 al 0,65 y del 65 al 135. Perfecto, perfecto, ingeniero. Tenemos muchas preguntas. A ver, bueno, es un tema, digamos, conexo, ya es un tema que en realidad ya correspondería a otra sesión en la que el colega manifiesta que, digamos, es un acierto, digamos, el tema de hacerlo de gobierno a gobierno, ¿no? Bueno, rápidamente, sin tratar de llegar a la polémica, como ya hemos dicho, el Colegio de Ingenieros se opuso a estos convenios de gobierno a gobierno que impulsó el anterior presidente, ¿no? Que entendemos que el nuevo no lo va a continuar, el nuevo está respetando lo que ya se había empezado, pero uno de los grandes temas es el costo, ¿no? Porque cuando se encarga a otro gobierno el gerenciamiento, se está pagando entre un 6 y 8% del costo de la inversión. Entonces, si la nueva carretera central tiene un costo estimado de 11.500 millones de dólares, entonces por lo menos 700 millones de soles, ¿cierto? 11.500 millones de soles, al menos 700 millones se van a ir para pagar al otro gobierno por el gerenciamiento. Lo que nosotros siempre decimos es que si por último este tema del gerenciamiento es la solución, ¿de acuerdo? Porque nuestra ley de contrataciones es un poco compleja, ¿no?
Si es que el gerenciamiento es la solución, entonces que el gobierno peruano licite directamente para escoger no al país, sino a la empresa, ya sea nacional o extranjera, que se encargue del gerenciamiento. Porque cuando se da a otro gobierno, lo que hace el otro gobierno no es que el otro gobierno haga el gerenciamiento directamente. El otro gobierno contrata a una empresa de su país y tiene un costo, ¿cierto? Entonces hay un sobrecosto innecesario. Si el tema es hacerlo por gerencia de proyectos, nosotros mismos hagamos esa licitación y que gane, ya sea el nacional o el extranjero, el que resulte más óptimo, y que lo haga bajo esta modalidad, y con eso nos estamos ahorrando, en este caso nos ahorraríamos cerca pues, de los 800 millones de soles que serviría pues para poder construir los hospitales para nuestra población que tanto se necesita, ¿no? Bueno, como decía, este es ya un tema mucho más largo, mucho más profundo, que lo tomaremos en otra oportunidad. Ya se hizo, el anterior presidente lo tomó en algunos proyectos. Bueno, si ya se empezó, habrá que terminarse, pero de aquí en adelante eso ya no debe ocurrir. Muy bien, también uno de los colegas manifestaba, ingeniero Bejarano, que hay 30 kilómetros de ruta que corresponde a zonas arqueológicas. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Esto nos lo dice el ingeniero Martín Heredia. No, se ha evitado las zonas arqueológicas en el caso, se ha encimado. Estamos yendo por la cumbre, ahí está que puedo pasarle, si por ahí te da su correo, toda la ruta. Y si hay una zona arqueológica no considerada, obviamente dentro de la naturaleza del proyecto, va a tener que ser reformulado el trazo, ¿no? Lo bueno que en esta etapa de preinversión, para pasar a desarrollo del expediente técnico, es donde subsanamos todas estas variables. Perfecto, perfecto. Muy bien, colegas. El tema es sumamente interesante. Este es un primer evento que hacemos respecto a la nueva carretera central, y ya de aquí a, digamos, después que ya tengamos al ganador de la Buena Pro para ejecutar la obra, también los invitaremos y para que nos explique pues la tecnología que va a utilizar y ya su programación para nosotros estar atrás de este importante proyecto de desarrollo nacional. Muy bien, ingeniero Bejarano, lo felicito, muy buena. Esta es iniciativa de todos los profesionales y de la sociedad civil de la región centro. Es un gran logro de ustedes y quisiéramos sus palabras finales para todos los colegas. Ante todo, felicitarlos por la iniciativa al Colegio de Ingenieros. Segundo, es un proyecto que el cual todos debemos sumar. Hay algunos puntos en los cuales no podemos estar de acuerdo, pero justamente existe el Colegio de Ingenieros, existen los medios adecuados para sumar propuestas, para optimizar el proyecto mismo. Como usted decía, no puedo estar de acuerdo con la gestión de gobierno a gobierno, tampoco estoy yo de acuerdo. Tiene sus deficiencias, sus sobrecostos, pero sin embargo, el fin supremo, que es mejorar las condiciones de transitabilidad, mejorar la economía de la zona centro, sí lo vale. Gracias. Perfecto, muy bien. Gracias, ingeniero Bejarano. Y con todos ustedes, colegas, entonces, muchísimas gracias por su audiencia y ya nos estaremos encontrando la siguiente semana. Todos los días, martes y jueves, vamos a tener conferencias y mesas redondas sobre temas de actualidad. Para dentro de 2 semanas estamos convocando a los gerentes de obras de las entidades que ya están empleando la Junta de Resolución de Disputas, para que ellos nos cuenten de qué manera se está dinamizando las inversiones, en qué medida está ayudando este mecanismo en la celeridad de sus obras. Y para todos, ya en nuestras redes sociales tenemos diversos cursos que vamos a empezar entre el 9 y el 11 de enero, correspondientes a coordinador BIM, a gerente BIM, expedientes técnicos con BIM, modeladores BIM. Son diversos cursos modulares que lo vamos a desarrollar, son de 35 horas cada uno, y es importante que todos, digamos, nos especialicemos en este tema, ya que va a ser obligatorio en todos nuestros proyectos públicos.
Bien, colegas, esto es todo por hoy y hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias.